nosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Pobres de ustedes que construyen monumentos a los profetas. ¿Quién los mató sino los padres de ustedes? Así pues, ustedes reconocen lo que hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo. Ellos se deshicieron de los profetas y ustedes ahora pueden construir. La sabiduría de Dios dice también: yo les voy a enviar profetas y apóstoles, pero esta gente matarán a unos y perseguirán a otros. Por eso, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, yo se lo aseguro, la generación presente es la que tendrá que responder. Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Cuando salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Le pedían su parecer sobre un montón de cosas y le ponían trampas para sorprenderlo en alguna de sus respuestas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios hoy tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54, hermanos y hermanas. Y estamos desde este pasado lunes en este capítulo 11, el cual prácticamente hoy terminamos, ¿no? Un evangelio fuerte del que hemos estado hablando, de la incoherencia de los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la forma de su práctica religiosa, ¿verdad? El fervor de su religiosidad, con ese acento de que lo que estamos haciendo en torno a nuestra práctica religiosa agrada a Dios y la manera en que la estamos haciendo es correcta. Y sin embargo, Cristo pues tuvo sus reservas acerca de esto, muy crítico nuestro Señor Jesucristo en sus señalamientos, dejándoles saber a los fariseos que realmente no podían ser ni bienaventurados, hermanos y hermanas, ni dichosos, ni benditos en la forma en que practicaban la religiosidad popular para agradar a Dios. Y es lamentable, ¿verdad? Porque Cristo lo que está diciendo acerca de esta práctica que vivían los fariseos, algunos de ellos, es que son malaventurados. Y ese es el tema de la palabra de Dios hoy, que la práctica religiosa, hermanos y hermanas, en vez de yo pues ser bendecido, ser pues bendito por parte de Dios, ser llamado por parte de Dios como que alégrate porque lo que estás haciendo es bueno, dichoso tú porque estás haciendo eso que es agradable a mí, seamos malaventurados, hermanos y hermanas, ¿no? Y es fuerte decirlo. Y pues, hermanos y hermanas, la palabra de Dios con la crítica de nuestro Señor Jesucristo y la confrontación de parte de Jesucristo con esos ayes, ay de vosotros, hermanos y hermanas, es corregir, es ubicarnos en la línea que tenemos que estar correctamente para agradar a Dios. Porque si hay muchas cosas que nosotros hacemos, hermanos y hermanas, para ganarnos el favor de Dios, la bendición de Dios, que la bendición de Dios es que Dios diga bien de nosotros, ese bendicere que tanto hemos mencionado aquí, bendicere, ben de bien, dicere de decir, que Dios diga bien de mí en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy hablando, en lo que yo estoy haciendo, que Dios diga bien de mí. Y precisamente, ¿para qué lo buscamos? Para contar con su aprobación. Toda la vida cristiana, todo el apostolado, toda la vida del discípulo, esa búsqueda de lo espiritual que agrada a Dios, hermanos y hermanas, tiene que ser aprobado por Dios para nosotros ser que bendecidos en su nombre. Por eso, la idea fuerza que nos debe acompañar hoy en torno a la reflexión y la meditación que tenemos de la palabra de Dios es la siguiente, hermanos y hermanas: no ahoguemos el evangelio del cual somos portadores. No podemos ahogar, hermanos y hermanas, el evangelio que es la palabra de Dios
Y es lo que al fin y al cabo es base y fundamento de mucho de lo que nosotros hacemos en la fe y en nuestra vida cristiana. Así que la palabra de Dios se mueve, hermanos y hermanas, a señalar que verdaderamente pues somos responsables de mucho de esto. Hoy tenemos que pensar en términos de reflexión, hacernos preguntas sabias, hermanos y hermanas, en nuestra práctica religiosa, ¿verdad? En nuestras devociones, en nuestra búsqueda por tener ese tiempo santo que señalamos en muchos momentos para dedicarlo a la oración, para dedicarlo al apostolado. ¿Estamos agradando a Dios, hermanos y hermanas, en lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? ¿Cómo lo estamos viendo cada uno de nosotros? Lo que hay que pensar aquí es la pregunta de qué es la retribución. El fariseo, hermanos y hermanas, o tal vez la conducta que señala nuestro Señor Jesucristo del fariseo es la retribución. Cuando hay retribución en el mundo material en el que vivimos, que tú y yo existimos en ese mundo y ahí es que manejamos muchas cosas, el que hace algo tiene una retribución, hermanos y hermanas, un pago que recibe una persona por una acción que realiza, por una tarea que realiza o por un trabajo que realiza. Tenemos una retribución, ¿no? Entonces, eso lo vemos en la sociedad. Trabajas 8 horas, no sé, te pagan a 7.25 la hora, pues te mereces esta retribución, ¿no? Por lo que hiciste. Entonces, en la vida de la fe, hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con la retribución. Porque entonces tendemos a ver que voy a hacer este Vía Crucis, voy a hacer este rosario, voy a hacer este acto de piedad, de rodillas, o voy a caminar tanto en una situación de sacrificio a Dios, o me voy de peregrinación, buscando qué, es la retribución lo que estamos buscando, ¿verdad? Lo ofrecemos a Dios para que Dios lo reciba y estamos buscando una retribución, perdón de los pecados, sanación de nuestras enfermedades, pues que se mejore la situación pues disfuncional de mi matrimonio, de mi familia. Buscamos muchas cosas, que de hecho eso no está mal, hermanos y hermanas. Pero no podemos desviarnos del origen de lo que quiere Cristo con nuestros actos de piedad, hermanos y hermanas. Yo no puedo olvidar en mi vida como cristiano que la muerte de Cristo, hermanos y hermanas, hace ya miles de años, es una muerte, hermanos y hermanas, que ha sido el sacrificio único que existe para salvar a la humanidad. Y de esto se habla mucho en torno a que, ¿qué más podemos hacer nosotros de lo que ya hizo Cristo? O si le faltó algo a Cristo. O sea, se quedó corto Cristo muriendo en la cruz y pasando por toda esa pasión aquel Viernes Santo, que yo tenga que añadir algo para que Dios tenga misericordia de mí, para que Dios tenga compasión de mí. ¿Podemos añadirle nosotros algo? Y esas son las cosas, ¿no? Este es el debate. Entonces, Cristo poniendo el acento en corregir muchas cosas, porque son mal interpretadas, porque son mal aplicadas, quiere poner a aquellos que llevan la voz campante, hermanos y hermanas, el ejemplo a seguir, que son los maestros de la ley, que son estos fariseos, los que sirven de ejemplo, de modelo a seguir. Ellos con su conducta de cómo se relacionan con Dios, inspiran a los demás para que hagan lo mismo. Por eso Cristo en un momento dado fue capaz de decirle, hermanos y hermanas, bueno, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Y ahí es que está la situación de esto. Este evangelio empieza recordando que son pobres ustedes los que practican en incoherencias la vida religiosa, la vida espiritual, la vida de la práctica religiosa. En este momento, pues Cristo hace alusión a que le construyen monumentos a los profetas. ¿Quién los mató? Pregunta nuestro Señor Jesucristo, sino que estos profetas fueron asesinados por vuestros padres, que no siguieron la voz del profeta. El profeta, hermanos y hermanas, tiene el aliento de Dios. Es decir, que un profeta tiene el aliento de Dios, es que habla en nombre de Dios, es mensajero de Dios, Dios se le revela.
Dios le habla para que hable al pueblo. Es un mensajero que anuncia las cosas buenas de Dios y denuncia los males del mundo que nos alejan de las cosas de Dios. Y sigue insistiendo en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes reconocen lo que hicieron sus padres. Le callaron la boca a los profetas, los marginaron, los sacaron porque los profetas trataban de corregir, de poner las cosas en su sitio, de decir, este es el camino de la verdad, esto es lo que quiere Dios, se están desviando, no están haciendo lo que Dios dice, están malinterpretando, están aplicando mal lo que Dios pide. Estos profetas fueron los que trataron de poner, hermanos y hermanas, el cascabel a ese gato y poner las cosas en orden. Pues por lo tanto, ustedes reconocen lo que hicieron sus padres, los callaron, los mataron, los exiliaron, pero siguen en lo mismo. Ellos se deshicieron de los profetas que mandó Dios y ustedes ahora pueden construir. O sea que le construyen monumentos, pues fueron grandes profetas. Aquí hay que rendir cuentas, es lo que aclara nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay que poner, hermanos y hermanas, las cosas en su sitio, ¿no? Dice él en el versículo 49 que la sabiduría de Dios dice también, yo les voy a enviar profetas y apóstoles. Que se nos envían profetas y apóstoles, ¿para qué? Para que nos digan cuál es el camino, para que nos definan los misterios de Dios, para que nos enseñen la vida espiritual, cómo se hace, cómo se vive, cómo se distingue un cristiano bautizado. Que nuestra conducta no sea pagana, que nuestra conducta no sea fría, hermanos y hermanas, que nuestra conducta no sea tibia, indefinida, indecida. No, hermanos y hermanas, no podemos caer en nada de eso. Por lo tanto, se nos van a enviar profetas y apóstoles, pero esta gente los matarán a unos y perseguirán a los otros. Se repite el mismo patrón. Y Jesucristo está profetizando lo que va a pasar con su nueva forma de ver las cosas de Dios. Van a asesinar a los profetas de Dios otra vez. Van a acabar con ellos como acabaron con Juan el Bautista, lamentablemente, aunque no fueron los fariseos, sino que fue, pues, Herodes, hermanos y hermanas. Van a acabar con los discípulos, los apóstoles de Cristo, como nosotros vimos que se convirtieron en mártires. 10 de ellos. Y por eso a esta generación se le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, porque hay un momento en que hay que rendir cuentas. Lamentablemente esto pues es del pasado. Una generación que es capaz de pagar por todo esto que se hizo, pues eso ya ocurrió. Hermanos, es una profecía que ya se cumplió, porque cuando se destruye el templo en el año 70, esa destrucción total que acabó con sumos sacerdotes, hermanos y hermanas, acabó con fariseos, acabó con saduceos, acabó con maestros de la ley, acabó con todo, destruyeron el templo que era el centro de la vida espiritual y de la vida social de la gente de aquel tiempo. Ahí podemos ver, hermanos y hermanas, que todo se cumplió, lo que está diciendo Cristo aquí. Porque nuevamente le taparon la boca, o quisieron taparle la boca a nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos de Cristo. O sea, esto ocurrió ya, hermanos y hermanas, este desenlace tan triste. Entonces, es fuerte, porque dice Cristo que desde la sangre de Abel en ese capítulo, en ese versículo 51, hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Fuerte, ¿no? Entonces esta generación tendrá que rendirle cuentas a Dios. Sigue Cristo con su lamento en el versículo 52. Y pobre de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Y es peligroso esto, hermanos y hermanas, la llave del saber. Porque muchos se acercan, ¿no? Un nieto se acerca a la abuela que sabe tanto de la fe. Un nieto se acerca a una nieta, se acerca al abuelo que va a la iglesia, que lo ve con el rosario, que lo ve pues yendo a misa domingo tras domingo, confesando, ¿no? Entonces nos acercamos a aquellos que son líderes en una práctica muy buena que queremos imitar, emular. Y hay que tener cuidado, no se puede adueñar, hermanos y hermanas, de las llaves de ese saber que viene por parte de Dios, ¿no? Porque si nos adueñamos, hacemos lo que nos da la gana. Es distinto. A nosotros se nos prestan las cosas sabias de Dios. Se nos presta el rosario para rezar. Se nos presta el Vía Crucis para rezar. ¿Y por qué digo esto?
Porque no somos dueños. No puedes hacer rosario como te dé la gana. No puedes hacer el Vía Crucis como a ti te dé la gana, o por innovarlo, o por mejorarlo, o por renovarlo, pero lo vamos a hacer de esta forma, y le vamos a quitar esto, y le vamos a meter lo otro para actualizarlo, para que los jóvenes se sientan atraídos, para que no sea tan monótono, para que no sea tan aburrido, para que no sea tan repetitivo. Pues lo vamos a hacer así, así, así. Tal vez esto nos hace caer, hermanos y hermanas, lamentablemente, en prácticas religiosas que se alejan de la verdad. Entonces nos quedamos con que yo soy el dueño de cómo leo la Biblia, de cómo interpreto la Biblia, de cómo aplico la Biblia, de cómo yo digo quién es pecador, quién no es pecador, de cómo es el diablo, de cómo no es el diablo. Pero como me siento dueño del saber, voy alejándome poco a poco de la verdad de Dios. Cuidado, es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esto, hermanos y hermanas, de adueñarse de esas llaves del saber, sino que Jesucristo nuestro Señor dice: ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando, porque esa es la consecuencia. Por mi práctica que se aleja, se prostituye, se envenena, hermanos y hermanas, se vuelve tóxica. Un rosario mandado, hermanos y hermanas, un rosario sin meditación, un Padre Nuestro a tutiplén, hermanos y hermanas, como en tierra de pobre, como dicen, ¿verdad? Embollado, y vamos a hacer este rosario en 5 minutitos, rapidito. Vamos a leer y reflexionar la palabra de Dios en 3 minutos, porque no tenemos tiempo. Hermanos y hermanas, esto es lo que dice, o sea, esta conducta religiosa no te lleva a ninguna remuneración. ¿Qué te has ganado? ¿Puede Dios aprobar una cosa como esa? ¿Puede Dios bendecir una cosa como esa? Un acto de devoción y un acto religioso en práctica de piedad, hermanos y hermanas, totalmente sin sintonía, ¿no? Destemplado, hermanos y hermanas, desafinado. ¿Puede eso llegar al altar de Dios y servirnos a nosotros de que Dios se fije en nosotros? Pues no entraron, y a la misma vez, como otros te están viendo y te siguen, hemos cerrado el paso a los que estaban entrando. Consecuencias graves. Le hacemos el daño a los demás. Entonces, hermanos y hermanas, esto lo que nos lleva a pensar a cada uno de nosotros es que a veces, cuando vivimos demasiado inmersos en algunos tipos de sistemas, ¿verdad? Si lo podemos poner así, o de normativas, de prácticas religiosas, que de tanto que a veces las practicamos, se vuelven repetitivas, lamentablemente pierden el sentido para el cual fueron hechas. ¿Te das cuenta? Pierden el sentido. No sé, es como el que va a misa y quiere que la misa... Ay, yo no voy donde esa parroquia y donde está ese sacerdote, porque eso dura 1 hora y media. Una misa 1 hora y media. ¿Qué es esto? No, yo voy mejor a aquella parroquia. Aquella parroquia, el sacerdote en 30 minutos acaba con todo y ya nos fuimos. ¿Qué es eso, hermanos y hermanas? Ay de ustedes, ¿no? Malaventurados. Esto es lo que está señalando nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay otros modos en que podemos vivir y asumir la responsabilidad cristiana, hermanos y hermanas. A veces los patrones no son lo mismo. Hay gente que le gustan, pues, hermanos y hermanas, un sermón bien explicado y no tienen tiempo puesto de límite para decir: a esa misa yo no voy porque es muy larga. Ahí se inventan un montón de cosas, y ahí celebran el aniversario, y ahí celebran y cantan el cumpleaños, y ahí hacen esto, y ahí hacen lo otro, y el coro muy largo cantando las canciones. Pues, hermanos y hermanas, hay variedad. ¿Te acuerdas del caso de Marta y María? A María le gustaba la contemplación, sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Así las cosas, hermanos y hermanas. Hoy no podemos perder perspectiva, y tal vez quiero usar esta palabra de Dios entendiendo ya lo que el Evangelio ha puesto para nuestra reflexión. En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 30a. Deberías leerla completa porque es una palabra que es suplemento del Evangelio. Tal vez podríamos decir que se aplica a lo que Cristo nos está diciendo. Ese capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos, hermanos y hermanas, lleva un pensamiento muy importante para cada uno de nosotros, especialmente porque aquí lo que Pablo quiere hacer con el pueblo es dejarles saber qué es lo importante de cualquier devoción, de cualquier práctica
religiosa. Lo que no se puede perder, lo que tiene que seguir como cimiento, como fortaleza, como origen, hermanos y hermanas, como fuente, como lo básico que debo yo de buscar. Esto es, y se titula esa parte de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 30a, creer es el camino de la salvación, que nunca podemos hacer un acto de piedad sin fe y sin creer. Pablo dice, ahora en el versículo 21, ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos, que es lo que buscamos por muchas cosas, que seamos justos delante de Dios, sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguaban la ley y los profetas. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. Por el misterio del sacrificio de Cristo es que se justifica nuestra salvación. No es por méritos míos, hermanos y hermanas. Es por el sacrificio de Cristo que me ganó la salvación. Es reconociendo lo que Cristo ha hecho por mí. No que Cristo reconozca lo que yo he hecho por Él para que me salve, porque estaríamos poniendo el sacrificio, la sangre de Cristo, su pasión, su muerte, como que eso no sirve, no dio, eso no completó, necesita más todavía. Pablo sigue diciendo, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente por pura bondad. Gratuitamente, por pura bondad. ¿Cuánto más me puedo ganar yo para ser salvo, hermanos y hermanas, con lo que yo hago? Mediante la redención realizada de Cristo Jesús, que nos redimió. Esa es la redención. Dice él en el versículo 25, Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón. Ahí está el perdón de nuestros pecados, hermanos y hermanas. Claro que necesitamos el arrepentimiento, hermanos y hermanas, y el reconocer que soy pecador. Y esto es obra de fe, porque es creer. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, que es lo más que estamos buscando, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Nos reforma Cristo en el tiempo presente. Él, que es justo, nos hace justos por la fe cristiana, que es reconociendo ese misterio pascual, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahí se encierra mucho de lo que es nuestra fe. Por lo tanto, sigue señalando también nuestro Pablo, hermanos y hermanas, para ayudarnos a entender. Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera, hermanos y hermanas. ¿Títulos para qué? ¿Quién los echó? ¿La ley que pedía obras? No, otra ley que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Pues en aquel tiempo se cumplía mucho la ley, como que la ley salvaba, pero ahora en Cristo Jesús es creyendo en Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, y si nos dejamos llevar solamente para la ley o por la ley para ganar el favor de Dios, Pablo dice de otra manera, Dios sería solo de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? ¿No? Claro, que también es Dios de esas naciones. Así las cosas, hermanos y hermanas. ¿Sabes qué? No hay una sola forma de agradar a Dios en mucho de lo que nosotros hacemos. Nos toca, hermanos y hermanas, llevar una vida cristiana y de religiosidad y de piedad popular, hermanos y hermanas, que no desdiga de nuestro cristianismo y sobre todo de nuestro catolicismo. Que no nos digan que se nos ve como adorando lo que no es Dios. Hermanos y hermanas, sepamos lo que es venerar, sepamos lo que es adorar, ¿no? Sepamos, hermanos y hermanas, lo que es el sacramento de Cristo, nuestro Señor, en el altar. Lo importante que es eso, y sepamos el valor que tiene una imagen de un crucifijo, ¿verdad? Eso es lo que hay que poner en perspectiva. Así las cosas, hermanos y hermanas, Dios hoy nos ayuda con su palabra y el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, a que no ahoguemos el Evangelio del cual somos portadores. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos y hermanas, junto al salmista.
esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de nuestro Dios. Hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, te va a ir bonito a ti en el día de hoy. Y sobre todo, hermano y hermana, vas a ser bendecido y bendecida en el nombre infinito de Dios. Te espero mañana. Hasta luego.